con esta parte, híjole, se oscureció bastante, sobre la evolución de la comunicación durante nuestra humanidad. Tenemos aquí, no se alcanza a distinguir bien, ahorita lo voy a poner cuando ponga yo el video nuevamente de la explicación. Vamos a ver esto que se ve ahorita aquí en pantalla y las diferentes diapositivas, que cómo evolucionó la forma o cómo ha evolucionado la forma de comunicarnos a través de la historia. Dentro de la historia de la comunicación, antes la comunicación, por ejemplo, con los chinos era por medio de vasijas que eran de cerámica y utilizaban sus jeroglíficos, y entonces eso lo plasmaban con cierta tinta en papel arroz, y eso hacía que se mandaran los mensajes de un lugar a otro y estuvieran en constante información. Y vamos a ver esa parte de cómo ha hecho la evolución o cómo el ser humano, la humanidad, se ha evolucionado para poder tener una comunicación como la de ahora, que es totalmente en tiempo real. Pongan atención, por favor. ¿Sale? Bien. En 1440 empezó a surgir un aparatito no un aparatito, eran unos aparatones, que fue por allá en Alemania, que fue la imprenta. De ahí surgió el libro, el periódico y obviamente las revistas. Posteriormente nace el telégrafo, y del telégrafo nació el teléfono, el fax y la radio. Posteriormente de la televisión, entre la televisión y el hipertexto o el internet, nace el celular o ese aparato que ahora es un medio de comunicación totalmente en tiempo real. Fíjense bien, el telégrafo se le ocurrió un pintor estadounidense, Samuel Morse, un día de 1836, que venía de regreso a su país desde el continente europeo, al escuchar casualmente una conversación entre pasajeros del barco sobre el electromagnetismo. Con la ayuda de placas de contacto y un lápiz especial que era dirigido por electricidad, las señales podían ser transmitidas por alambres de calidad pobre. Ahí empezó el telégrafo con este Samuel Morse, que dicen por ahí que Morse no fue quien totalmente lo realizó, sino que él fue el que lo patentó, pero esa comunicación surgió del telégrafo en base a una necesidad. ¿Cuál fue la necesidad? De poderse comunicar a distancia, sin necesidad de estar ocupando intermediarios. Entonces, por eso, trasladan los cables, ponen cables, y aquí dice que la primera comunicación en ese entonces del telégrafo era de calidad muy pobre y que se utilizaba una herramienta como un lápiz que era de electromagnetismo para poder mandar señales. A su vez, de ahí nace el teléfono, alrededor del año de 1857. Antonio Meucci construyó un teléfono para conectar su oficina con el dormitorio, ubicado en el segundo piso, debido al reumatismo de su esposa. Sin embargo, carecía del dinero suficiente para patentar ese invento, por lo que le presentó a una empresa, Western Union, quienes promocionaron el invento de Graham Bell, que no le prestó atención, pero que tampoco le devolvió los materiales. En 1876, tras haber descubierto que para transmitir una voz solo se podía utilizar una corriente continua, el inventor escocés nacionalizado en Estados Unidos, Alexander Graham Bell, construyó y patentó unas horas antes que su compatriota Eliza Gray el primer teléfono capaz de transmitir
y recibir voz humana con toda su calidad y timbre. Tampoco se debe de dejar al lado que Tomás Alva Edison, que introdujo notables mejoras en este sistema, entre las que se encuentra el micrófono de graduados de carbono. Fíjense bien, cómo empieza el telégrafo a tener una comunicación a distancia por medio de cables, utilizando un lápiz en el cual empieza a emitir señales. En base a esa necesidad nace el teléfono. ¿Para qué? Para podernos comunicar a distancia utilizando voz y no nada más algún código por medio de o por medio de un lápiz o de electromagnetismo. Recordar que este invento, así como lo está mencionando esta diapositiva, como empiezan unas personas, en este caso una persona, surge la necesidad de comunicarse desde su casa, de su oficina, al dormitorio de su esposa, porque su esposa estaba enferma. ¿Cuál fue que lo originó a crear esto? La necesidad de comunicarnos. Posteriormente aquí nació el fax. El inventor escocés Alexander Bain trabajó en los dispositivos mecánicos de productos químicos de tipo fax. En 1846 fue capaz de reproducir signos gráficos en experimentos de laboratorio. Recibió la patente de fax por primera vez en 1843. Frederick Bakewell realizó varias mejoras en el diseño de Bain y creó una máquina de fax. El patent graph fue inventado por el físico italiano Giovanni Caselli. Introdujo el primer servicio comercial de fax entre París y Lyon en 1865, unos 11 años antes de la invención del teléfono. Es decir, fíjense bien, primero fue señales por código, después fue voz, y aquí empiezan ya los datos, el texto, cómo lo vas a mandar de un lugar a otro. Los orígenes de la televisión se expusieron diversas soluciones mecánicas, como el disco de Nipkow. En 1810, fíjense bien, por allá de esos años cuando fue la Revolución Mexicana, sin embargo, se desecharon estos sistemas mecánicos en beneficio de los sistemas de captación totalmente electrónicos actuales. La televisión a color, ya en 1928, se desarrolló experimentos de transmisión de imágenes a color en 1940. Y aquí voy a hacer hincapié de algo. Hubo un inventor mexicano, Guillermo González Camarena, patenta en México y en Estados Unidos un sistema tricromático secuencial de campos en 1948. En 1940, González Camarena, y el 1948, perdón, Goldmark, basándose en la idea de Bain y de Camarena, desarrolló un sistema similar llamado sistema secuencial de campos. El éxito fue tal que la empresa Columbian System lo adquirió para sus transmisiones en televisión. Fíjense bien, vuelvo a repetir. Empezaron las señales por medio de códigos, ¿sale? El telégrafo. El teléfono empezó para transmitir voz, el fax, datos, la televisión, imagen, voz y obviamente, o más bien el audio, ¿sale? O video. Seguimos. Para esto nace el teléfono celular. Ahí tuve un pequeño error, lo voy a corregir. A partir del siglo XI, los teléfonos móviles han adquirido funcionalidades que van mucho más allá de limitarse solo a llamar o enviar mensajes de texto. Se podría decir que se han comunicado o han sustituido con distintos dispositivos como el PDA
cámara de fotos, agenda electrónica, reloj despertador, calculadora, microproyector, GPS, reproductor multimedia, así como poder realizar una multitud de acciones en un dispositivo pequeño y portátil que lleva prácticamente todo el mundo de países desarrollados. A este tipo de evolución del teléfono móvil se le conoce como el smartphone. La evolución del teléfono móvil ha permitido disminuir su tamaño y su peso. Desde Motorola Dynatac, el primer teléfono móvil en 1983, que pesaba 800 gramos, casi 1 kilo, a los actuales más compactos y con mayores prestaciones de servicio. El desarrollo de baterías más pequeñas y con mayor duración, pantallas más nítidas y de colores. La incorporación de software más amigable hacen que el teléfono móvil un elemento muy apreciado en la vida moderna. Observen, el teléfono móvil, a través de la historia, cómo ha ido desarrollándose. Dice aquí que no solamente manda mensajes de texto e inclusive ahora manda video, te puede compartir una ubicación en GPS. ¿Está claro? Para que vean el sistema o la evolución de la comunicación. Empezamos, telégrafo, teléfono para voz, fax para datos, viene la televisión en la cual está mandando imagen y video, y en esta parte el teléfono cómo hace todo en su conjunto. Bien, voy a hablar sobre el hipertexto. El hipertexto en informática es el nombre que recibe el texto en la pantalla de un dispositivo electrónico. Permite conducir a otros textos relacionados pulsando con el ratón o el teclado ciertas zonas visibles y destacadas. La forma más habitual de un hipertexto en informática son los hipervínculos, y eso de hipervínculos lo vamos a estar viendo nosotros más adelante. O referencias cruzadas automatizadas que van de unos documentos ya existentes o dentro de un mismo documento, y estos mismos hipertextos se hacen o se mencionan o se pueden trabajar desde Internet. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Vamos a hacer lo siguiente entonces.